tardes, amigos de Punto de Corte, bienvenidos a su programa Desencadenados. Soy Mayber Pinto y estaré acompañándolos en este espacio donde ustedes y yo vamos a analizar la situación de derechos humanos en Venezuela, con el relato de sus víctimas, familiares y organizaciones no gubernamentales. Recuerden que pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales @punto_de-corte y tienen también a su disposición nuestro portal web puntodecorte.net para ampliar toda la información. Vamos a conocer el tema del día. A inicios de 2022, Venezuela y Colombia volvieron a estar en la palestra de la opinión pública. En esta oportunidad, debido a un conflicto armado entre las disidencias de la FARC y el Ejército de Liberación Nacional en el departamento colombiano de Arauca. La razón, presuntamente, por el control de las rentas ilícitas en la frontera. El enfrentamiento dejó más de 60 fallecidos y cientos de familias desplazadas que residían en las localidades de Tame, Fortul, Saravena y Arauquita, una situación que avivó las tensiones entre los vecinos países que hasta la fecha mantienen sus fronteras militarizadas. El presidente de Colombia, Iván Duque, acusó a la administración de Nicolás Maduro por los hechos violentos en el territorio fronterizo. Hemos visto que se presentan en este momento confrontaciones de grupos armados ilegales, disidencias e integrantes de las milicias del ELN. Como ustedes saben, estos grupos han estado operando a sus anchas en territorio venezolano con la anuencia y protección del régimen dictatorial. Y sabemos que detrás de los homicidios de las últimas horas existe este fenómeno de grupos armados que se están enfrentando y buscando asesinar a miembros de sus milicias, o también generar intimidaciones en la sociedad y en la población civil. A propósito, ¿qué es lo que dispone la Declaración Universal de los Derechos Humanos sobre el tema? Vamos a hacer un repaso por nuestros derechos. De acuerdo a la Declaración de los Derechos Humanos, en su artículo 3, todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. La Declaración también señala en su artículo 14 que en caso de persecución, toda persona tiene derecho a buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Este derecho no podrá ser invocado contra una acción judicial realmente originada por delitos comunes o por actos opuestos a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. La Defensoría del Pueblo de Colombia aseguró recientemente que mantienen el acompañamiento humanitario en la zona fronteriza con Venezuela. El defensor del pueblo, Carlos Camargo, explicó que el conflicto armado ya se ha extendido en otros departamentos de la nación neogranadina, donde las personas desplazadas se niegan a regresar ante el temor que representan estos grupos irregulares. En el último mes, la Defensoría del Pueblo de Colombia ha venido brindando acompañamiento humanitario de emergencia a centenares de personas que se han desplazado de manera forzosa por cuenta de las acciones de grupos armados ilegales en la zona de frontera entre Colombia y Venezuela. El miedo sigue siendo la constante entre la población por las confrontaciones entre las guerrillas del ELN y las disidencias de las antiguas FARC. Principalmente han sido afectados los habitantes de las regiones de frontera en los departamentos de Arauca y Bichada, aunque el fenómeno del desplazamiento forzado también se ha extendido a norte de Santander y Santander. En Arauca hemos podido constatar que durante el mes de enero se reportaron 66 homicidios y el desplazamiento forzado, tanto individual como masivo, de 1.621 personas de 527 familias. Es imperante que la institucionalidad del Estado ponga los ojos sobre la grave situación que vive Arauca y que se avance en la protección de los derechos humanos de la población. Por su parte, el equipo de la Regional Bichada ha venido haciendo el seguimiento de la crisis humanitaria, donde el 55% de la población afectada corresponde a indígenas migrantes, el 42% a campesinos extranjeros y solo el 3% a campesinos colombianos. Más de 13 entidades. Estamos hoy acá para trabajar con nuestro gobernador, con nuestro alcalde, en la atención a nuestras víctimas. Estamos con toda la disposición y con todas las capacidades para que durante todo el día trabajemos para atender esas preguntas y esos requerimientos de quienes han sido víctimas de este atentado terrorista.
El viceministro de Defensa para la Estrategia y la Planeación de Colombia, Jairo García, informó que se mantienen desplegados en el departamento de Arauca para garantizar el bienestar de la población luego de los hechos violentos. A un mes del enfrentamiento, ¿cuál ha sido la respuesta de la administración de Nicolás Maduro? Francisco Cáceres nos cuenta. La situación de conflicto en la frontera colombo-venezolana que se hizo de conocimiento público en 2021 sigue viva. Desde la administración de Nicolás Maduro se pronunciaron a través de su ministro de Defensa, Vladimir Padrino López, para rechazar las declaraciones del mandatario colombiano Iván Duque, quien señaló a las autoridades venezolanas de proteger a grupos irregulares. Padrino López aseguró a principios de enero que las Fuerzas Armadas venezolanas se habían desplegado en los municipios fronterizos con el departamento de Arauca y aumentaron su nivel de alerta ante los acontecimientos al otro lado de la frontera, para así proteger a la ciudadanía y responder ante cualquier agresión a la soberanía. Igualmente, Remigio Ceballos, funcionario de Maduro, aseguró que en Venezuela se combaten estos grupos irregulares. Desde Caracas, además, cuestionaron que el mandatario neogranadino enviara 2 batallones al departamento de Arauca, apoyado con drones, para hacer un seguimiento a los subversivos, situación que generó el despliegue de tropas venezolanas. A pesar de que diferentes organizaciones no gubernamentales han denunciado que ciudadanos venezolanos han resultado heridos, las autoridades nacionales no se han pronunciado sobre medidas que busquen resguardar a las más de 500 familias afectadas. Por el momento, venezolanos permanecen en el vecino país bajo el apoyo de la comunidad internacional, mientras esperan que la administración de Maduro tome acciones para garantizar sus derechos humanos. Con esta información vamos a una pausa y ya volvemos. Recuerden nuestras redes sociales @punto_decorte y nuestra página web puntodecorte.net. Ya volvemos. En PDC TV los miércoles son de Espacio Político con Guillermo Molina. Acompáñame a analizar los fenómenos políticos desde un punto académico del acontecer nacional e internacional con la mejor gama de invitados. No se lo pierdan por PDC TV, la nueva manera de ver televisión. Punto Internacional es un programa de corte informativo y de análisis que pretende discernir los acontecimientos internacionales y su impacto en la dinámica nacional, en un mundo globalizado y donde la información trasciende fronteras. Te invito a que nos sintonices en Punto de Corte y PDC TV para informarte sobre lo que sucede en el mundo, en la región y su impacto en nuestro país. Estamos de regreso con su programa Desencadenados, donde estamos analizando toda la situación que ocurre en la frontera colombo-venezolana. A partir de ahora estaremos conversando con el profesor Carlos Luzberti, del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Bienvenido, profesor Carlos Luzberti. Él es profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Estará con nosotros compartiendo en este espacio, analizando lo que sucede en la frontera actualmente. Bienvenido, profesor. Hola, buenos días. Gracias por la invitación. Gracias a usted por estar con nosotros. Queremos saber, inicialmente, qué es lo que está pasando en la frontera ya un mes de lo conocido por los conflictos que se presentaron en el departamento colombiano de Arauca. Bueno, la situación en frontera, en particular entre Venezuela y Colombia, es siempre una situación compleja por la porosidad de la frontera, pero desde el punto de vista de lo que hemos venido viendo como lo que se conoce como la emergencia humanitaria compleja. Es decir, tenemos una frontera donde hay un cruce de personas que es cerrada por instrucciones del gobierno venezolano, pero que además donde hay presencia de actores armados a ambos lados de la frontera que ejercen un control al margen de las autoridades, tanto venezolanas como colombianas, frente a lo cual en muchísimos casos las personas, las poblaciones civiles están desprotegidas, junto con fenómenos de negocios ilícitos como el contrabando que operan en la zona. Y en este contexto, como supimos hace
algunas semanas, un poco más o menos de un mes, hubo una serie de enfrentamientos entre elementos de la Fuerza Armada Nacional con algunos de estos grupos al margen de la ley. En este contexto se ha tenido información de cómo esta violencia ha venido a agravar la situación que ya existía en la frontera, en particular desde el punto de vista de la situación de las personas, de los civiles que hacen vida en la zona. Es decir, personas cuya vida entra en una situación de riesgo, cuya vida normal es afectada por los enfrentamientos en estos grupos, pero también por las mismas acciones violatorias de derechos humanos, ya sea de parte de las autoridades desde el punto de vista de la contención de estos elementos, como de parte de las acciones de estos mismos grupos al margen de la ley, que van encaminadas precisamente a afectar o a atacar a esta población civil. Vamos a detenernos aquí porque mencionó un punto muy importante. Tenemos por un lado las familias desplazadas, que se estima que pueden ser más de 500 familias venezolanas que se han desplazado a territorio colombiano producto de los conflictos, y tenemos también la militarización de las fronteras, donde los países parecen no ponerse de acuerdo en un accionar para ayudar a estas familias. ¿Qué es lo que se debe hacer? ¿Cuáles son las acciones que ha tomado, por ejemplo, la administración de Nicolás Maduro, y cuáles ha dejado de tomar para solventar la situación en la frontera? Es muy importante poner en el centro de la discusión los temas humanitarios. Estas personas son población civil que, de acuerdo al derecho internacional, el derecho internacional humanitario, el derecho internacional de los derechos humanos, merece protección y merece respeto, tanto de parte de las autoridades formales, de los efectivos de la Fuerza Armada venezolana, como también los grupos irregulares están en la obligación de respetar los derechos de estas personas. Y eso es lo más importante en este sentido, es decir, esto debe atenderse no desde una lógica militar, sino que debe atenderse en una lógica humanitaria. Entender que se trata de personas que son civiles, que no participan en el conflicto y por lo tanto son personas protegidas por el derecho internacional. Y en consecuencia debe garantizárseles su vida, su integridad, la posibilidad de permanecer al margen y no ser afectadas por la violencia, sea del lado venezolano, sea del lado colombiano. Pero además, en el momento en que las personas cruzan la frontera internacional, deben ser reconocidas como personas refugiadas porque vienen huyendo de una situación de conflicto armado. Como decimos, esto viene a agravar una situación de migración forzada que ya estaba ocurriendo en Venezuela en el contexto de la emergencia humanitaria. Y no se trata solamente de personas que huyen de la situación de violación de sus derechos económicos, sociales y culturales, es decir, las personas que migran forzadas por las condiciones de salud, condiciones de alimentación, sino que ahora además se trata de personas que huyen de la violencia de los grupos armados, de los enfrentamientos de estos grupos armados con las autoridades formales o incluso de parte de algunos abusos que han sido documentados de parte de las Fuerzas Armadas regulares. Entonces, ¿cuáles son las acciones que se tienen que tomar para ayudar a esta población? Como decíamos, hay que poner en el centro de la discusión la visión humanitaria. Esta visión humanitaria lo que supone es, en primer lugar, garantizarle a estas personas su derecho, la protección a la que tienen derecho y a la que están obligados los estados desde el punto de vista del derecho internacional humanitario y del derecho internacional de los derechos humanos, y en el caso de las personas que cruzan la frontera internacional hacia Colombia, del derecho internacional de refugiados. En este sentido, estas personas requieren protección y asistencia de parte de las autoridades, pero además esta protección y asistencia implica que sus derechos deben ser respetados. Estas personas no deben ser afectadas, no deben ser retenidas indebidamente, no deben ser encarceladas, no deben ser víctimas de amenazas. Es decir, las autoridades deben garantizar la protección de los derechos de estas personas por cuanto se trata de población civil que no participa en las situaciones de conflictividad que ocurren en la zona. Tenemos por un lado Colombia. Ellos, a través de la Defensoría del Pueblo, le han prestado apoyo a esta población que se ha visto forzada a movilizarse a estos territorios, pero también tiene la situación de los migrantes venezolanos que por distintas causas, más allá del conflicto armado,
que se vive en la zona fronteriza migran a este país. Ellos han pedido apoyo internacional, pero en el caso venezolano, ¿cómo ha sido la gestión de la administración de Maduro? Bueno, desde el punto de vista formal, aquí se debe distinguir la responsabilidad a partir del momento en que la persona cruza la frontera. En este caso, al cruzar hacia Colombia, la responsabilidad es del Estado colombiano. No obstante, es perfectamente posible reclamar a el gobierno venezolano algún incumplimiento de sus obligaciones que termina por generar una situación más compleja o afectaciones a esto. Por ejemplo, el cierre de las fronteras por decisión del gobierno venezolano, simplemente lo que termina por traducirse es que las personas que cruzan son forzadas a hacerlo a través de caminos ilegales o lo que se conoce como trochas, lo cual a su vez expone a estas personas a situación de violencia, a ser víctimas de mafias, que son las que manejan estos mecanismos, además de cualquier otro tipo de riesgos desde el punto de vista del perfil de la persona que cruza, es decir, ya estamos hablando de mujeres que pueden ser víctimas de violencia contra la mujer o de violencia sexual, niños o niñas que terminan cruzando solos, que pueden estar siendo afectados por temas de violencia contra los niños o de las peores formas de trabajo infantil, formas de trata de personas, esclavitud moderna o alguno de estos tipos de elementos. Entonces ahí hay un evento concreto. Luego, lo que tiene que ver con los requisitos migratorios. Si bien en el caso de Colombia se admite la entrada de las personas sin pasaporte vigente, la responsabilidad de la emisión de documentos de viaje es una responsabilidad del gobierno venezolano. Entonces, desde el punto de vista de si estas personas están cruzando para luego trasladarse a un tercer país, la falta del documento de viaje puede impedirles esta posibilidad, y allí hay ciertamente otra responsabilidad. Y por supuesto, la gran responsabilidad desde el punto de vista de negar, afectar, impedir, obstaculizar de cualquier manera las posibilidades de la acción humanitaria de los organismos internacionales de asistencia, como el Programa Mundial de Alimentos o cualquier otra de las agencias de Naciones Unidas, para poder desplegar sus actividades en el país desde el punto de vista de la protección y buscar paliar la crisis o la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país, no solamente desde el punto de vista de la acción de las agencias del Sistema de Naciones Unidas, sino también las iniciativas desde las organizaciones humanitarias de la sociedad civil que también contribuyen a paliar esa crisis. Entonces, mencionan 3 puntos importantes: los requisitos migratorios, facilidad a los venezolanos para obtener sus requisitos migratorios como el pasaporte y todo lo demás que requiere para salir del territorio, garantizar inicialmente la seguridad para que los venezolanos que están por lo menos en el país y que no se quieren ir, permanezcan aquí sabiendo que tienen una seguridad, que se les respeta su integridad, sus derechos fundamentales, y permitir la acción humanitaria, que pasa por aceptar que en Venezuela existe una crisis humanitaria compleja. A esto le sumaríamos una voluntad política de parte de la administración de Nicolás Maduro para aceptar esto, porque si bien ellos han aceptado que en Venezuela enfrenta ciertas situaciones difíciles, no quieren aceptar que en el país exista una crisis humanitaria como tal. Sí, desde el punto de vista del discurso oficial, y lo vimos la semana pasada en Naciones Unidas, el manejo comunicacional de la situación pasa por atribuir la situación en Venezuela a las medidas coercitivas unilaterales, o lo que en general se denominan las sanciones. Sin embargo, esto no es cierto. Como bien sabe cualquier persona que vive en Venezuela, la situación humanitaria entró en crisis a partir del año 2014, 2016, es decir, mucho antes que se produjese esta situación de sanciones. Desde ese punto de vista, como efectivamente tú has señalado, parte del problema radica en la falta de reconocimiento que hace el gobierno venezolano de la situación crítica en materia de derechos humanos en general, civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, pero al mismo tiempo de atribuir
las situaciones o las debilidades a otros elementos que no son realmente los que impactan. Es decir, si bien es cierto que las sanciones internacionales no ayudan a superar la crisis, tampoco es cierto que sean la única o la causa eficiente de esta crisis. Y desde ese punto de vista, ciertamente, cualquier acción para poder superarla pasa por poner los derechos humanos en el centro del debate, y que Venezuela, en este caso el gobierno, haga sus mejores esfuerzos para aceptar la cooperación internacional, en particular de los mecanismos de derechos humanos, para comenzar a cumplir sus obligaciones de respetar, garantizar y proteger los derechos humanos de la población sin discriminación alguna. ¿Considera que es necesario entonces, entendiendo que se debe aceptar la cooperación internacional, también es necesario restablecer las relaciones con Colombia? La situación de las relaciones es un componente de política internacional que no necesariamente hace depender la aceptación de la ayuda o la asistencia humanitaria. En este caso, desde el punto de vista del comportamiento en el Concierto de Naciones de Venezuela, esto requiere del compromiso de ambas partes. Pero lo importante o lo fundamental que no se puede perder de vista es que tanto la discusión desde el punto de vista de temas humanitarios como la discusión desde el punto de vista de los temas de cumplimiento en materia de derechos humanos están por encima de los temas políticos específicos de las relaciones entre los países. El aceptar medidas humanitarias no prejuzga acerca de ningún otro componente, y esto es una premisa fundamental reconocida internacionalmente. La labor humanitaria es una labor apolítica y neutra que no prejuzga o no establece ningún tipo de dictamen acerca de la legitimidad o la ilegitimidad de ninguno de los actores en el conflicto. Y esto precisamente se entiende de esta forma para permitir que los actores humanitarios puedan desplegar su actividad o sus acciones de protección en beneficio de la población afectada. Para finalizar, doctor Carlos Luzberti, hablamos con el profesor e investigador del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. ¿Cuáles serían sus recomendaciones para solventar la crisis en la frontera? Creo que la obligación fundamental aquí es poner los derechos humanos en el centro de la discusión como primer punto de agenda, desde la perspectiva de el respeto, garantía y protección sin discriminación de todas las personas, y junto con ellos en el centro de la agenda los temas humanitarios, permitir que las agencias internacionales puedan desplegar sus actividades sin obstáculos y sin discriminación en beneficio de la gente. Y así culminamos el programa por el día de hoy, invitándolos a que nos acompañen en una próxima oportunidad por la plataforma comunicacional de Punto de Corte. Recuerda que tienen a su disposición nuestra página web puntodecorte.net y nuestras redes sociales @punto_de corte. Estuvo con ustedes Mayber Pinto.